Hoy le voy a enseñar y le voy a dar algunos tips para que usted aprenda a descubrir parte de la estrategia que Satanás utiliza para afectarnos, cómo opera y qué le ha dado el Señor a usted como cristiano para hacer frente, para resistir a las estrategias del enemigo. Amén. Y para eso vamos a hablar sobre la armadura de Dios. Me gusta este tema, es interesante. Y cada vez que estudio este tema, el Señor me enseña cosas nuevas. Y usted va a aprender que la armadura de Dios es más que unas frases que usted repite en una oración. Tiene que ver con algo más. Pero es importante aprender a identificar algunos puntos. Y usted va a aprender que Dios le dio esa armadura y cómo utilizarla. Amén. Ya tiene Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Si lo tiene en la Nueva Traducción Viviente, si lo podemos proyectar ahí en la NTV. En esa traducción se la voy a compartir. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. ¿Mantenerse cómo? Firmes contra todas las estrategias del diablo. Usted sabe que Satanás es un estratega y él trabaja con estrategias. Pero el Señor que tenemos nosotros es más poderoso que toda estrategia de Satanás. Amén. Sin embargo, es importante conocerlas para estar siempre atentos y preparados. Amén. Atentos y preparados. A los soldados les enseñan a estar atentos y preparados en todo tiempo. Algunos les enseñan labores de inteligencia para poder conocer lo que puede estar operando en un determinado momento y que no lo ataquen por sorpresa. A veces como cristianos nos sorprenden las situaciones que nos toca vivir a diario. Muchas veces reclamamos a Dios, muchas veces nos enojamos con Dios por lo que nos toca enfrentar en cada temporada, pero con toda esta serie de enseñanzas hemos estado aprendiendo que Dios necesita que estemos preparados en todo y por todo. Amén. Como Pablo en Filipenses, en todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir en la escasez y en la abundancia. Ese sé vivir significa sé afrontar cada circunstancia que la vida me presenta por delante. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? La nueva vida que tenemos en Cristo nos capacita. El Evangelio no es simplemente venir y recibir. No es solo una buena noticia. El Evangelio es una nueva vida que recibimos y que nos mantiene en un proceso constante de crecimiento, de madurez, en el que somos capacitados en esa nueva vida, dice la palabra, hasta alcanzar la estatura. Cuando habla de estatura está hablando de crecimiento, ¿verdad? La estatura del varón perfecto, el cual es ¿quién? Cristo Jesús. Y para alcanzar esa estatura, constantemente vamos a estar de proceso en proceso. Mientras estemos con vida, hay situaciones que tenemos que afrontar y tenemos que estar preparados para hacerle frente. Y muchas de esas situaciones tú no las buscas. Muchas de esas situaciones son colocadas por Satanás allí. Si no estoy mal, creo que hablamos en una prédica pasada que Jesús se le acerca a Pedro, ¿se acuerdan, verdad? ¿Y qué le dice? Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. ¿Qué significa ser zarandeado? Ser movido, ¿verdad? Y entendíamos que el trigo, cuando es recogido en manojos, tiene que ser sacudidos al aire libre para que al ser sacudido, y eso se le llama el aventador, cuando toma la pala y toma el trigo y lo tira hacia el cielo, es para que la brisa se lleve todo lo que no es trigo.
y el trigo caiga al piso por el peso de su fruto, por el peso de la semilla. Entonces Jesús le decía, yo muchas veces, o Dios muchas veces, no va a evitar que situaciones se nos presenten. Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado, y no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, por lo que habría de venir. Y realmente fueron zarandeados, como a trigo. Porque cuando Jesús murió, ellos pensaron que todo había acabado, ¿o no es así? Tanto que Pedro volvió a su antiguo oficio, a pescar desnudo otra vez. Los discípulos lo seguían porque veían en Pedro un liderazgo. Por eso, como en Pedro había un liderazgo, el hombre que había recibido la revelación de quién era Jesús, Jesús se le acerca a él, no le dice a todos, le dice a él, Satanás los ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado al Señor que tu fe, ¿no qué? No te falle. No te falle, o que no te falte la fe. Satanás es un estratega y todo el tiempo está pensando cómo acabar con lo que Dios te ha entregado. Pero la Biblia dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en nuestra contra. Amén. Y como sabemos que estamos en el Señor, tenemos que prepararnos para hacer frente a toda acechanza y a todo ataque de Satanás. Y usted hoy va a entender que dónde opera uno de sus principales ataques. La Biblia dice que él anda como león rugiente. Ahora, por lo general no me gusta hablar de este tipo, ¿verdad? Pero si usted estudia la palabra en los 4 evangelios, Jesús habló mucho sobre ese adversario, para que pudiéramos entender que aunque él ya fue derrotado en la cruz, todavía tiene cierto poder. Él es como una serpiente cuando se le corta la cabeza. Una serpiente, después que usted le corta la cabeza, todavía puede seguir mordiendo e insertando su veneno. Así es Satanás. Por lo tanto, siempre debemos estar atentos y vigilantes. Diga al que está a su lado, atentos y vigilantes. Sí. No distraídos. Por eso sigue diciendo, póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino ¿contra quién? Gobernadores, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Mis amados hermanos, tenemos 3 enemigos fuertes contra los cuales luchamos a diario. Y aunque tenemos una nueva naturaleza, recibimos una nueva vida espiritual. ¿Cuántos tienen una nueva vida en Cristo? Hay algo que todavía está operando en los placeres de este mundo que luchan contra esa nueva vida que tenemos en Cristo. Esa se llama el alma. Y en el alma está compuesta por tres componentes importantes, que es la mente, la voluntad y las emociones. Y es allí donde Satanás comienza a operar, sobre todo en el mayor campo de batalla que tiene el hombre, que es su mente. Ahí es donde él más va a enfocar su ataque, porque tú tienes que aprender algo, y es el que domina la mente, lo domina todo. ¿O no es así? Usted hace lo que piensa. Usted es lo que piensa. Hay un Proverbios, el que Salomón escribió, Proverbios 23:7, dice, el hombre es lo que piensa de sí. Por eso hoy en día muchos mensajes van orientados a que si cambias la manera de pensar, ¿qué va a cambiar? La manera de vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que controla la mente controla todo el cuerpo. Satanás quiere controlar tus pensamientos
para que no recibas la verdad de Cristo y no vivas en libertad. Por eso Pablo, entendiendo esto, le daba estos consejos a los efesios. Si usted lee todo el capítulo 6, él comienza a hablar a los jefes cómo tratar a sus esclavos, a los esclavos cómo tratar a los jefes. Él comienza los primeros versículos diciendo a los hijos que honren a los padres, ¿verdad? Para que sus días se alarguen sobre la tierra. Y comienza a dar ciertos consejos que están basados en la conducta por motivo de la manera de pensar que la gente tiene. Nosotros somos el resultado de lo que tenemos en nuestra mente. Y si hemos tenido una vida de disturbios, una vida en crisis, quizás la información que tenemos en nuestra cabeza es solo crisis, es una información equivocada, errada, que el enemigo quiso colocar allí por cada adversidad que colocó en la vida. Ahora bien, te hablaba de que tenemos 3 enemigos que operan para hacerte caer. El primero es Satanás. El segundo es el mundo y el tercero es la carne. Y tenemos enemigos como Satanás, que es espiritual y que puede avivar el deseo de la carne a través de lo que te muestra en la sociedad o en el mundo para llevarte a la destrucción. ¿Me estás entendiendo, verdad? Y me va captando. Sigamos leyendo, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, ¿qué cree usted que significa ese por lo tanto? ¿A qué? Está diciendo, te está expresando a que va a venir algo importante que tienes que tener en cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, para hacer contrapeso a eso, para que eso no tenga autoridad sobre ti, no te venza, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder ¿qué? Para poder enfrentar al enemigo, amén. No. ¿Qué dice? Para poder ¿qué? Resistir. ¿En el día qué? En el día malo, ¿verdad? En el tiempo del mal. Mi amado hermano, constantemente se vive una guerra espiritual. Lastimosamente, se tomó la guerra espiritual en las iglesias como con una mala interpretación, llevando a la iglesia a que se levantara a enfrentar a Satanás. Y quiero hacer una aclaración. Tú y yo no fuimos llamados a enfrentar a Satanás. Tú y yo fuimos llamados a resistir firmes a Satanás. Porque quien enfrenta a Satanás es el Señor por ti. Por eso la Biblia dice en Santiago, dice, someteos a Dios. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y ¿el qué? Huirá de vosotros. ¿Por qué va a huir? Porque tú estás a la sombra del Omnipotente. Y él no soporta el poder de Dios. Satanás nunca podrá contra un cristiano que está sometido a Dios. Pero sí puede derrotar a un cristiano independiente de Dios. Tú y yo tenemos que entender que la nueva vida que tenemos es una determinación, una decisión que usted tomó para someterse al Señor. Dios no solo quiere salvarte, Dios quiere gobernar tu vida. Y si tú decides que Él te gobierne, tú vas a estar sometido a Él. Y siempre que Satanás quiera tocarte, no podrá hacerlo. Él tendrá que huir. Porque el que es de Dios, el maligno no le toca. ¿Cuántos son de Dios? Entonces dice, así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose, y ahora vienen las partes de la armadura: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios,
Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. ¿En todas qué? En todas partes. Mis amados hermanos, es importante que hoy podamos identificar que el más grande campo de batalla en tu vida se llama la mente. Y que quien controla la mente controla todo el cuerpo. ¿Usted alguna vez ha hecho un par en su vida y se ha puesto a pensar en lo que piensa? ¿Alguna vez usted ha dedicado un tiempo para pensar en lo que usted está pensando? O en otras palabras, ¿usted ha aprendido a discernir lo que es un pensamiento que viene de Dios o un pensamiento que viene de Satanás? Pues a lo que tú le das cabida en tu mente es lo que te va a dominar. Puedes venir a culto, puedes venir a la iglesia, pero la cuestión está: ¿qué es lo que está operando en tu mente? ¿Qué es lo que está gobernando en tu vida? Porque aunque hayas nacido de nuevo, recuerda que la mente no está en el espíritu, la mente está en tu alma. Y la palabra de Dios dice en Romanos 12:2 que la mente hay que renovarla. Quiere decir que todos los días tú tienes que, a través de la palabra de Dios, al meditar en la palabra de Dios, tienes que cambiar los pensamientos que traías de tu antigua vida y permitir que la palabra de Dios ponga nuevos pensamientos en ti. Esos nuevos pensamientos van a operar de tal manera que van a infundir fe en ti. Y esa fe te va a hacer permanecer firme en todo tiempo, preparado para que tengas la sabiduría para afrontar los buenos y los malos tiempos. Por eso es tan importante entender que se libra un campo, que se libra una batalla en este campo llamado la mente. Y que de acuerdo a lo que esté gobernando mi mente va a regir nuestro comportamiento. Los hechos, lo que usted ve que hace la gente, solo es el resultado de algo que comenzó en un pensamiento. Y es allí donde debemos tener cuidado. Porque es cuando dejamos libre la mente y abrimos esa puerta, es que comienzan a suceder cosas en nuestra vida. Cuando usted comienza a tomarse las cosas a pecho, a título personal. Cuando usted vive de las sospechas y anda todo el tiempo: yo sospecho que algo está pasando. Cuando usted es malicioso. Ay, pastor, pero es que todo chichombiano es malicioso, ¿verdad? Porque es que tenemos una malicia indígena. Bueno, eso no es de Dios. Porque la Biblia dice que tenemos que ser niños en cuanto a la malicia. Porque ¿qué es ser malicioso? Es pensar con mal. Y cuando tú piensas con mal, tú no das lugar al fruto del Espíritu que se llama benignidad, que es pensar con bien. Entonces, el cristiano no puede ser malicioso, pero sí tener discernimiento. Y debe ser benigno para que en su mente todo lo que piense sea bueno y no sea malo. ¿Me está entendiendo? Y tenemos que llegar a esa madurez de ese pensamiento. Pero cuando somos maliciosos, cuando damos afirmaciones basadas en lo que a mí me parece, en lo que yo creo que puede ser y no en la verdad, cuando creo en lo relativo y no en lo que es verdad. Hoy este mundo se rige por lo relativo. ¿Y usted sabe qué es ser relativo? Lo relativo es nada. Por ejemplo, yo te puedo decir: Gustavo, ¿dónde vives tú? Yo vivo relativamente cerca. O como puede ser lejos
o como puede ser cerca, pero eso depende de la persona. Entonces lo relativo te lleva a vivir de acuerdo a tus propias convicciones y no de acuerdo al principio. Este mundo hoy en día ha dejado los principios por vivir, por lo relativo, por lo que a nosotros nos parece, y lastimosamente el vivir de acuerdo a lo que nos parece es vivir de acuerdo a una información que ha sido afectada por Satanás. Porque si no hay una nueva naturaleza en ti, tú no puedes entender que has sido llamado a una nueva vida en donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero lo relativo no tiene ninguna validez. Pero el mundo vive por lo relativo. En otras palabras, vive como a ti se te dé la gana. Cuando tú crees una mentira para sentirte bien. ¿Conoces gente así? Que viven en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar, ¿verdad? Usted sabe que si una mentira es repetitiva, usted se la cree. No se convierte en una verdad. Se convierte en una mentira creíble, pero no es verdad. Ni tampoco las verdades a medias son una verdad completa. Una verdad a media es una mentira. La verdad es algo que no se modifica y que con el tiempo no cambia. Por eso las palabras de Dios son las mismas ayer, hoy y siempre. El fundamento del cristiano es un fundamento basado en una verdad. Esa verdad es la palabra y la palabra es Cristo mismo. Tú y yo vivimos bajo esa verdad, pero cuando somos sugestibles, cuando vivimos por conceptos que nos dejamos llevar por las personas, cuando abrimos nuestros oídos y nuestros sentidos para prestarlos, para recibir información tóxica, permitimos que nuestra alma se enferme y manifestamos una vida en amargura, en ruina y en destrucción. Algo puede ser una verdad, pero si usted tiene a alguien cerca que le dañe el oído, esa verdad se corrompe, porque ya usted no está creyendo esa verdad. ¿O no es así? Esta mente es tan tremenda, algunos lo llaman la loca de la casa. Porque mientras usted me está diciendo amén, está pensando en otra cosa. ¿O no es así? Es como alguien que habla y habla y habla, usted se convierte en... ¿De qué estoy hablando? Porque la mente tiene la capacidad de moverse y usted puede estar aquí, pero puede estar en 10 lugares al mismo tiempo. Y la mente hay que controlarla, pero no se controla ni con yoga, ni con alguna actividad espiritual oscura, se controla con la palabra de Dios. Es el Espíritu el que puede controlar nuestros pensamientos para que la manera de vivir cambie, para que podamos expresar una nueva naturaleza y una manera de vivir que es la manera de Dios. Por eso es importante usted tener pendiente a quién usted está escuchando. Usted puede tener un corazón sano con alguien, pero si alguien comienza a decirle, mira esa persona, y comienza a darte información tóxica a esa persona, le aseguro que aunque usted no la conozca, cuando la vea le cae mal. Y no me diga que no, porque usted puede ser el evangélico más rabaquenda que haya, que apenas usted la vea dice, yo no sé, pero me cae mal. ¿Lo conoces? No, pero me cae mal. Es que la actitud es la primera impresión. No, es que tú prestaste tus oídos para que esas palabras trabajaran en tu mente y de tu mente bajó a tu corazón y tú cambias con esa persona. Y así nos manifestamos en la vida. Somos fáciles de manipular. Eso fue lo que Satanás hizo con Eva. Él la manipuló presentándole una media verdad. Y de una manera muy sutil implantó en ella una mentira.
Y hoy usted va a entender cómo muchas veces estamos caminando creyendo que estamos en una verdad, pero nos estamos moviendo en una mentira que Satanás implantó. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo vamos a ser libres? Cuando conocemos la verdad. Pero no tu verdad, no una verdad filosófica, sino lo que está en la palabra de Dios, que es nuestro espejo donde podamos reflejarnos y conocer lo que hay en nuestro corazón. Si no, vamos a vivir atados todo el tiempo. Hay gente que anda de ciclo en ciclo, un ciclo que no se cierra, un ciclo interminable. Hay gente que anda en un atolladero, que no puede avanzar, que empieza algo y no lo termina. Todo el tiempo siente una posición, todo el tiempo hay algo que le está afectando. ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo vino a tu vida, pero todavía estás siendo esclavo de una mentira. Y todo consiste en qué es lo que estás creyendo, ¿verdad o mentira? Porque es la verdad del Señor la que te hace libre. Y si Dios te dice que eres hijo, ¿por qué dudas lo contrario? Diga al que está a su lado, si no me vas a hablar de fe, mejor guarda silencio, dígale. Así que algunos pensamientos que Satanás coloca en nuestra mente son como, mira cómo te tratan, cómo te miran, aquí no te tienen en cuenta, no vales para nadie, eres un cero a la izquierda, mira, todos están en tu contra, no vas a ser capaz, eres un perdedor, porque todo lo que empiezas no lo logras terminar. Eres un pecador. Nunca Dios va a perdonar lo que hiciste. Tu trabajo no vale. Mira, todos hablan de ti. No eres parte del grupo. Eres el rechazado, eres la ovejita negra. ¿Para qué vas a ir a culto si siempre es lo mismo? Esa prueba nunca va a acabar. Mientras más buscas de Dios, te va peor. Como estabas antes, estabas mejor. Esos son los pensamientos que van a tocarte. Y si tienes a alguien que Dios está usando para trabajar en ti, entonces va Satanás a colocar pensamientos y va a comenzar a decirte, ese hermano no es de tu agrado, está hablando de ti, es chismoso, te está dañando el testimonio. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros respondemos, ¿verdad, Sata? Él dice, claro que sí. ¿A cuánto Satanás en algún momento le ha dicho, te vas a morir porque no te mereces vivir? ¿Y sabes qué decimos? ¿Verdad, Sata? Cuando el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Satanás enfoca su ataque en la mente, porque él quiere manipular la conducta del hombre. Él no puede afectar tu espíritu porque Dios habita en tu espíritu. Has nacido de nuevo, pero él sí puede operar para influenciar en tu alma. Mire cómo comienza una caída. Todo comienza con un pensamiento. ¿O no es así? Nadie cae en la tentación de la noche a la mañana. Pastor, ore por mí porque caí. ¿Y cómo caíste? No sé, caí. No, todo empezó por un pensamiento. Por un adulterio que estaba en el corazón, pero vino Satanás y sopló. Tuviste una pelea en la casa, saliste de la casa, triste, ¿verdad? Preocupada. Voy a dar el ejemplo con la mujer.
y saliste turbada porque ese día te colocaste las pestañas más grandes, te arreglaste el cabello, te hiciste la tonería y pintura, pero tu esposo no te dijo nada, solamente te recriminó, salió de pelea, saliste de pelea y te fuiste. Cuando te fuiste, allá afuera había alguien esperándote que te dijo: uy, qué pestañas tan largas tienes. No me diga que no le ha pasado. Y los piropos que no reciben en la casa se los dan afuera, ¿verdad? Y entonces el enviado por Satanás te ve como la más hermosa y te trata como una princesa, cuando en la casa no sucede. Si hay algo por la que se conquista a la mujer es por el oído. Y comienza la serpiente a hablar. Y como es algo que te gusta, porque a qué mujer no le gusta que le digan que está hermosa, ¿o no es así? Entonces eso despierta algo en usted. Y cuando te tratan de mi amor, de mi vida, de mi cielo, tú dices: ay, pero mi esposo no me dice eso. Entonces ya eso comenzó aquí, ¿verdad? No es pecado, eso no está mal. Si tu esposo no te presta atención, pues comienza con una amistad. Tener una amistad con otra persona no es malo, eso no va a pasar nada. Entonces en la noche comienzas a acostarte y comienzas a meditar: ay, me dijo que estaba linda. Y de verdad que no es feo el barrigón ese, ¿verdad? Pero tiene su gracia. Sí. Eso no va a pasar nada. Al día siguiente lo buscas porque te sientes bien. Entonces todo comienza con un pensamiento, y al hombre le va igual. Al hombre le pasa igual, porque Satanás sabe cuál es tu debilidad. Y él opera en lo que eres débil para hacerte desviar del propósito de Dios. Por eso cuando tú entregas tu vida a Cristo, lo primero que Él te dice: entrégame tu debilidad, porque mi poder se va a perfeccionar en lo que tú eres débil. Y cuando venimos al Señor tenemos algo que se llama gracia, y la gracia de Dios es el poder que nos da el Señor para hacer las cosas que en nuestras propias fuerzas nunca podemos hacer. Eso se llama gracia. Es decir, su vida en nosotros es la que opera para que cuando venga la tentación podamos estar firmes y rechazar al enemigo. Entonces todo comienza con un pensamiento. El pensamiento se convierte a una acción. Tú comienzas a accionar lo que pensaste. De la acción tú piensas que todavía tienes el control. Y dices: bueno, nada va a pasar. Ese dicho del que juega con fuego, ¿verdad? Pero yo no me voy a quemar porque yo soy un bombero, entonces yo tengo el control. Pero resulta que ya no tienes el control, porque después de la acción se vuelve en un hábito. Un hábito. Y cuando ya todo se vuelve un hábito, ya vas perdiendo el control. Lastimosamente no nos damos cuenta cuando del hábito pasamos a una atadura, en donde ya no podemos solos. Y de la atadura nos convertimos en la casa donde los demonios operan. Pero todo comenzó con ¿dónde? Con un pensamiento, con un dardo, ¿en dónde? En nuestra mente. Yo lo estoy introduciendo para que usted pueda entender por qué es importante la armadura. Porque si no, usted no lo va a entender. Le estoy mostrando a lo que usted está expuesto todos los días y a lo que usted tiene que estar preparado. Ahora, ¿por qué los ejemplos siempre son malos? También pueden ocurrir buenas cosas a las que usted puede llamar bendición, pero te pueden desviar si no estás preparado.
Porque te llegó una bendición o te llegó un dinero que estabas necesitando, ¿verdad? O te llegó una promoción y entonces te volviste loco porque ahora sí vamos a hacer y vamos a tirar la casa por la ventana y esto y lo otro. Y cuando vienes a ver, quedaste sin nada, ya no buscas del Señor, ya no vas al servicio, ya no te congregas porque el Dios bombero te apagó el fuego, sentiste que ya te apagó el fuego, te sentiste bien, pero no te das cuenta que de aquí a unos añitos el fuego va a salir otra vez y vas a necesitar de Dios. Entonces nos desviamos, pero todo empezó por algo que dejamos instalar en nuestra mente porque no hemos entendido la autoridad que tenemos el Señor y de qué diariamente tenemos que vestirnos. Diariamente. Si yo veo a un coronel de la policía que no conozco, lo veo de civil y me dice que haga algo, quizás no lo haga. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Quién es usted, verdad? No, que yo soy coronel. ¿Sí? Pero si yo lo veo con su uniforme, lo más probable es que cuando él me diga, ya yo lo hice. Porque esa vestidura le da una investidura de autoridad. Y la armadura de Dios te inviste de autoridad para que cuando venga Satanás sepa a quién se está enfrentando. ¿Y qué es lo que está operando en tu vida? ¿Está aquí conmigo? Entonces, mis amados hermanos, segunda de Corintios, acompáñenme allí. Capítulo 2, verso 11. Dice, no ignoren las maquinaciones de Satanás. ¿Qué es una maquinación? ¿Qué es maquinar? Es hacer un plan, ¿verdad? Es ser estratégico. Es ser persistente. Es idear un proyecto, una estrategia para llevar a cabo algo. La Biblia dice, no ignoren, quiere decir que Él todo el tiempo está operando en los aires. Y Él tiene una sola intención. ¿Cuál es esa intención? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. Que lo encuentre rápido. Segunda de Corintios, capítulo 4. En la versión 60, mire lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen, ¿verdad? Cegó, ¿pero qué cegó? ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el plan? ¿En qué se basa el plan? En cegar el entendimiento. ¿Para qué? Para que no podamos recibir, pensar, reflexionar, tomar la decisión de acceder a la buena noticia que nos ha sido dada. Y esa buena noticia es que Cristo murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día y nos ha dado una vida y vida en abundancia. Pero Él quiere cegar tu entendimiento para que te enfoques en otras cosas y no entiendas la virtud de esa gracia y de esa buena noticia que se nos ha sido impartida. Él quiere cegarte el entendimiento. ¿Sabes qué es cegar el entendimiento? Cuando una persona no tiene entendimiento, es cuando una persona ha perdido la capacidad de razonar, de pensar, reflexionar y de obrar en un buen juicio. Cuando una persona no tiene entendimiento, le es dificultoso conocer el amor de Dios. Una persona sin entendimiento es una persona que todo lo tergiversa. Es una persona mal entendida. No es bien entendida porque no tiene entendimiento. Y una persona mal entendida es una persona que todo lo percibe ¿para qué? Para mal.
De esa manera opera Satanás para que todo tiempo estés en conflicto. Entonces te cae mal la suegra, te cae mal fulanito, te cae mal el vecino y tú dices, pero ven acá, de un tiempo para allá, de un tiempo atrás yo era todo amor y de un tiempo para acá todo el mundo me cae mal, todo me hiede y nada me huele, o todo me huele y nada me hiede. Usted no se ha dado cuenta que eso está pasando de pronto, pero los demás sí se están dando cuenta de que su forma de moverse, su forma de hablar, su forma de reaccionar está cambiando. Y la pregunta ¿es eso normal? ¿Por qué eso está sucediendo? ¿Qué es lo que está operando detrás cuando tú piensas que es tu jefe? Cuando tú piensas que es tu familia la que está en tu contra. La palabra de Dios dice, recuerda que tu lucha no es contra carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero cuando tienes el entendimiento enceguecido, tú no ves lo espiritual, tú estás tergiversando lo que está pasando y tú piensas que es que todo el mundo está en tu contra. Entonces todo el tiempo estás a la defensiva, ¿sí? Y cuando te van a dar un consejo, entonces, ¿qué es lo que piensas? Ya este me va a enseñar cómo vivir. Como que no se acuerda que él adulteró primero. ¿Y qué es lo primero que sacamos? ¿Y con qué autoridad tú me vas a enseñar a mí? ¿O no es así? Porque nos vamos a recordarle a la persona lo que vivió en su pasado y no valoramos que es una nueva creación que Dios está utilizando para sacarnos del error en el que nos encontramos. Pero hay algo operando en nuestra mente que está cegando el entendimiento para que no recibamos esa verdad y no caminemos en libertad, porque todo el tiempo estamos a la defensiva. Y no recibimos la verdad del Señor, sino que la desvirtuamos y no entramos en razón. Es entonces allí cuando sus palabras no pueden operar, sino que usted va a orar por esa persona para que sea el mismo Espíritu Santo que quite el velo de sus ojos y abra su entendimiento para que sepa escuchar lo que Dios quiere decirle a través de usted. Una persona necia es una persona sin entendimiento. La Biblia dice, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará toda la vida. Entonces, pastor, ¿cómo convenzo a mi marido que es un falto de entendimiento? Te toca orar por ese hombre. Algunas están diciendo, ya entiendo, gloria a Dios. Y yo diciendo el hijo del diablo y mandándolo para el infierno, no. ¿Cómo cambia esa mujer, Señor? Con la oración y colocándose la armadura, manifestando una nueva vida en Cristo para que la mente le sea abierta. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente, segunda de Corintios capítulo 10, verso del 3 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Como toda prédica del pastor, esta es la primera parte. Para que el próximo jueves usted venga a escuchar la segunda parte. Porque quería primero que usted entendiera a qué nos enfrentamos para que luego aprenda el valor que tiene esa armadura y la sepa utilizar. Un soldado puede tener lo último en tecnología militar, pero si no es entrenado y no sabe usarla, el enemigo lo acaba, hermano. Lo acaba porque no conoce. Bien, entonces, segunda de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5 dice, somos humanos. ¿Cuántos humanos hay aquí? De pronto tenga cara extraterrestre, pero todos somos humanos. Ahora, dice, aunque somos humanos, mira lo que dice, no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo lo hacen los humanos? Yo soy manso, pero no menso, ¿verdad? Tú me das una, yo te doy dos. ¿Sí? Si me la haces, eso es lo que hacen los humanos. Pero diga conmigo, aunque soy humano, no peleo como humano. Soy inteligente. Entonces dice, usamos las armas
poderosas ¿de quién? De Dios. Eso significa que tenemos que conocer esas armas y tenemos que aprenderlas a manejar. Si usted nunca ha manejado un sable de doble filo, lo más probable es que usted se corte. Usted tiene que primero aprender a pelear con un palo para luego utilizar el sable. Usted no puede pensar que la guerra es espiritual, que la guerra espiritual es simplemente coger y reprender al diablo, y todo es diablo, todo es diablo. Como le decía el domingo, una salamanqueja, ese es el diablo metido en la salamanqueja. Ve una mariposa negra, pastor, tengo una mariposa negra en la puerta, hermano, échela. No, es que es una bruja, eso no es ninguna bruja, una mariposa negra. Pastor, hay una escalera y el gato pasó 3 veces y es negro. Hombre, hermano, por favor. ¿Y sabe qué es lo peor, pastor? Es que hoy es viernes 13. Hay gente aquí que todavía tiene una herradura en la casa. He visitado casas de cristianos con una penca de sábila amarrada. La próxima vez que vaya a visitar a alguien me va a llevar el cuerno este. Hermano, esas no son nuestras armas. Consultar a los adivinos no es la manera. Satanás no puede echar fuera a Satanás, eso entiéndalo. No, yo voy a llamar a la línea de Walter Mercado para ver qué me dice. Hermano, un reino dividido contra sí mismo no prospera. Satanás nunca podrá echar a Satanás, pero él puede disfrazar la situación para hacerte creer que vino un brujo y sacó. Un brujo que practica magia blanca sacó porque esa era magia negra. Eso es mentira, eso es manipulación, eso es engaño. Y lo que está haciendo es pidiéndole a lo que está que salga para que traiga 7 peores. No, que yo llevé a mi hijo cuando era pequeño a San Gregorio, ¿cuál era el médico ese, verdad? A Gregorio Hernández. Y en honor, porque lo sanó, le puse Gregorio Hernández. Pobre pelado. Hermano, esas no son nuestras armas. Esas son las armas del enemigo. Y usted tiene que estar atento, porque hoy en día se han escrito tantos libros de guerra espiritual que lo que han introducido es brujería dentro de la iglesia. Jesús tenía autoridad. Y cuando venía un endemoniado, ¿qué le decía? Sal fuera. Él no se ponía ni a gritar, él no se desgastaba la garganta, ¿verdad? Solamente le decía, ¿qué? Sal fuera. Porque Satanás sabe en qué palo trepa. Y él sabe cuando usted tiene la investidura de esa armadura de Dios, cuando usted tiene el reflejo de la autoridad. Pero cuando usted no tiene esa investidura, cuando usted no tiene esa autoridad, usted puede orar mucho y decirle, dame tu fuerza, Pegaso. Usted puede decir, Señor, venga a mí la armadura. No se trata de eso. Porque muchos hoy oran y dicen, me pongo la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, tomo el escudo de la fe, saco la espada del Espíritu, aleluya, y allá viven una mentira. Cuando la primera parte de la armadura, ¿cuál es? Ponte el cinturón de la verdad. Y son mentirosos. Eso no opera. Es lo mismo, cuando hay gente que ora así, yo veo al Pegaso diciendo, dame tu fuerza, Pegaso. Pensando que la armadura le va a llegar, chum, 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 listo. Súper poderoso ya, aquí nada me va a pasar. El otro jueves usted va a entender que es realmente la armadura de Dios. Y que la armadura de Dios, la armadura que habla el apóstol Pablo, nos ayuda, si quiere anótalo allí, lo tiene presente. Nos ayuda a 4 puntos importantes. Primero, a defender una posición. Segundo,
nos ayuda a estar preparados. Tercero, nos ayuda a protegernos. Y cuarto, nos ayuda a defendernos para permanecer firmes. Pero eso lo vamos a hablar la otra semana, para que usted venga a este lugar. Quiero terminar con esto. Las armas poderosas que son de Dios, ¿para qué sirven? Pues estamos leyendo allí, ¿verdad? ¿Para qué? Derribar las fortalezas ¿de qué? Del razonamiento humano. Para destruir argumentos falsos. ¿Dónde opera el razonamiento humano? ¿Dónde operan los argumentos? En la mente. Entonces dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Cómo? Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. De esa manera, el entendimiento es abierto y la gente puede reflexionar, puede pensar, puede entender que pertenece a Dios y ha sido llamado a manifestar una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Así que no se pierda el próximo jueves, para que usted se adiestre, sea enseñado y aprenda. Y el domingo no se quede, porque vamos a hacer la segunda parte de la palabra del domingo pasado. ¿Sí se acuerdan de la palabra del domingo pasado? ¿Cuál fue esa palabra? Así vamos a llegar a algún lugar. ¿Cómo es? Mansos y sagaces, ¿verdad? Hablamos de la sagacidad. Este domingo vamos a hablar de cómo se manifiesta la mansedumbre. Padre, hoy te pedimos, Señor, que sigas enseñándonos y que tu Espíritu Santo nos siga capacitando en lo que es bueno, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es eterno, en esa buena noticia, Señor. Que podamos ser adiestrados en la oración y podamos, Señor, siempre estar preparados para cuando vengan los buenos momentos entender que todo proviene de ti y es para ti. Y cuando vengan los tiempos de dificultad, permanecer firmes, agarrados de ti, sabiendo, Señor, que tú has prometido estar allí con nosotros y aunque venga la tormenta más fuerte, vamos a permanecer firmes porque todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor, guarda la iglesia y ayúdanos a estar atentos. Yo oro hoy, Señor, para que abra nuestros ojos del entendimiento y podamos tener discernimiento, Señor. Ayúdanos a entender que lo que se levanta en nuestra contra no son las personas, es algo mayor espiritual. Y adiéstranos, Señor, para que podamos ser astutos, sabios y entender que las armas que tenemos no son carnales, sino son espirituales y poderosas en ti, Señor. Padre, que de aquí salgamos enseñados y seamos una iglesia, Señor, preparada para todo. Bendigo a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a cada persona aquí en esta noche. Enfermos, sánalos. Si hay cautivos, hazlos libres, Padre Celestial. Coloca paz en el corazón. Y que, Señor, esta noche todos podamos dormir y descansar tranquilos, porque en ti estamos confiados, Señor. Tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.